Revelamos lo escalofriante, invocaciones malditas en la escuela y sus ocultos horrores. Juanito, un joven de 16 años, volvió a la escuela después de unos días ausente por la muerte de su abuela. Desde que entró, una sensación de inquietud lo envolvió. Las paredes del viejo edificio parecían respirar en sombras, como si guardaran secretos que no deseaban ser revelados. Caminaba lento, sintiendo el eco de sus pasos resonar en el pasillo vacío. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Al reencontrarse con sus amigos, un murmullo de rumores inquietantes comenzó a fluir entre ellos. Dicen que en el sótano hacen invocaciones malditas, dijo Andrés, con ojos desorbitados. Ese lugar es donde desaparecieron aquellos chicos. La mención de la tragedia previa, una historia oscura que había pasado de generación en generación, era suficiente para hacer que cada pelo en la piel de Juanito se erizara. Aquellos estudiantes que habían explorado lo prohibido, nunca volvieron a ser vistos. ¿Y qué pasaría si sus espíritus vagaran aún entre las sombras de la escuela? Mientras escuchaba, la presión del aislamiento comenzó a afectarlo. Su madre, trabajando turnos en la fábrica, había dejado a Juanito solo más veces de las que podía contar. Los ecos de la conversación de sus amigos sonaban como un refugio, pero las miradas inquietantes de algunos de ellos lo hacían sentir vulnerable. Se sentía atrapado, decidido a descubrir la verdad. Juanito esperó a que la noche cayera. Al caer la oscuridad, el edificio se volvió una criatura aterradora, y cada paso en el pasillo lo acercaba más al sótano. La linterna iluminaba símbolos extraños en las paredes, como cicatrices de rituales olvidados. Su corazón latía con desesperación, cada latido resonando en su pecho como un tambor de guerra. «Juanito», susurró una voz en la penumbra, un eco que lo paralizó. Su respiración se aceleró mientras miraba a su alrededor, buscando de dónde provenía el sonido. Su piel se cubrió de sudor frío cuando decidió seguir adentrándose en la oscuridad. Más símbolos, más ecos de una historia que parecía cobrar vida. Aquello que vio lo aterrorizaba. Jóvenes rostros disueltos en el miedo estaban pintados a mano con la exclamación «ayuda». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras exploraba más, comenzó a notar que sus compañeros estaban desapareciendo, una sombra tras otra, dejando solo confusión y miedo. Aquella atmósfera densa estaba impregnada de desconfianza y terror, y Juanito comprendió que ciertos maestros, aquellos que solían ser su apoyo, ahora actuaban con una mirada extraña. La escuela que amaba se había vuelto un lugar de oscuridad. Le pesaba en el corazón la idea de enfrentarse a aquello que lo acechaba. Cada rincón del colegio parecía contener un monstruo, una criatura que aguardaba en silencio. Con una mezcla de pavor y determinación, se preguntaba, ¿debería seguir adelante solo o buscar la verdad con sus amigos? La última escena que visualizó lo dejó temblando. Una figura en quien confiaba estaba detrás de todo, y el horror que lo rodeaba se tornaba cada vez más forzado. La oscuridad lo devoraba mientras cada paso que daba lo acercaba más a la revelación. ¿Salvaría a sus amigos o caería en las garras del terror desatado en su propia escuela? La linterna de Juanito parpadeaba, proyectando largas sombras en las paredes del sótano que parecían querer tragarlo. La inquietante voz lo seguía como un susurro lacerante, eco de aquellos que habían sido devorados por el horror de aquel lugar. Las imágenes de sus amigos al borde del abismo llenaban su mente, y la presión de la soledad crecía como una sombra que lo atrapaba. Luego, una risa, distante y burlona, resonó en el silencio. Juanito se detuvo en seco, su piel se erizó. ¿Quién está ahí?,
Gritó, su voz desdibujándose en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el silencio pesado que le respondía. Un escalofrío recorrió su espalda, conduciéndolo hacia una decisión peligrosa, seguir adelante o retroceder. Decidió que no podía volver. Los rostros en las paredes continuaban mirándolo, clamando, y su valor se reafirmó. Avanzó, sus pasos resonando como tambores, cada uno más pesado que el anterior, hasta que se encontró frente a una puerta de madera desgastada. Las bisagras crujieron al empujarla suavemente, revelando un pequeño cuarto lleno de símbolos esotéricos, velas derretidas y un altar improvisado. En el centro, un objeto brillaba intensamente en la penumbra, un viejo libro de cuero con letras doradas desgastadas. Juanito se acercó con cautela, sus manos temblando mientras recorría la superficie del libro. Era el grimorio que se decía que contenía los secretos de la invocación maldita. Podía sentir la energía pulsante a su alrededor, como un aire cortante y electrizante. Tan pronto como abrió la primera página, un viento helado sopló, haciendo que todas las velas se apagasen de golpe. No. Murmuró, su voz ahogada por la súbita temperatura. Las sombras comenzaron a danzar, cobrando vida, mientras lo envolvían. Podía sentir sus ojos sobre él, pero no se atrevió a girar la cabeza. Las palabras grabadas en el libro comenzaron a susurrar, llenando el aire con una melodía aterradora. Libera. Libera sus almas, resonaban, como un canto ancestral que lo hipnotizaba. Juanito, incapaz de resistir, se halló recitando palabras en un idioma que no comprendía. Las sombras se elevaron a su alrededor, y con cada sílaba, la atmósfera se volvía más intensa, más peligrosa. De repente, las puertas del sótano se cerraron de golpe, como un portón que sellaba su destino. ¡Ayuda!, gritó, sintiendo que el miedo lo engullía. Pero ya era demasiado tarde. Los rostros en las paredes comenzaron a transformarse, abriéndose en muecas de horror y desesperación, sus gritos resonando en el aire, mezclándose con un eco aterrador. Una figura oscura emergió de las sombras, cautivando su atención, y cuando sus ojos se encontraron, Juanito reconoció la mirada de su amigo Andrés, pero ya no había vida en ella. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura con voz hueca, mientras las sombras lo rodeaban y el lugar comenzaba a temblar. En ese momento, Juanito comprendió que no solo había invocado algo, sino que había abierto un portal a lo desconocido. El terror lo paralizó. Ante él, el grimorio emitió un fulgor siniestro y, mientras le temblaban las manos, sintió como aquella oscuridad comenzaba a devorarlo. Podría revertir lo que había desatado o quedaría atrapado para siempre en un rincón oscuro de su propia escuela. El suelo tembló, y una risa macabra retumbó dentro de su mente. Una sombra se acercaba, su rostro distorsionado y feroz. ¿Salvaste a tus amigos o sellaste su destino?, susurró con un eco burlón, y el terror se hizo un nudo en su estómago. El final estaba cerca. ¿Pero de quién realmente? ¿Y qué otras oscuridades despertarían si seguía en su búsqueda? El aire se volvió pesado, como si el mismo sótano intentara apretar el pecho de Juanito. Cada latido de su corazón resonaba con una fuerza mayor, y sintió que las paredes se aproximaban a él, como devoradoras de su esencia. La figura oscura, con la mirada vacía de Andrés, se acercó más. Su boca se curvó en una sonrisa torcida mientras la penumbra giraba y giraba a su alrededor. ¿Por qué lo hiciste, Juanito? ¿Sabías que esto era un juego peligroso?, susurró la figura, una mezcla de desdén y tristeza en su voz. En sus ojos, aquellos ojos que alguna vez brillaron con vida y travesuras, ahora solo había un abismo. Juanito retrocedió un paso, tropieza con un altar lleno de objetos extraños que resonaron como campanillas, alertando a las sombras. No quise, no sabía, su voz era un hilo de desesperación. Era como si la oscuridad se alimentara de sus palabras, intensificando la presión sobre su mente. Eso nunca importa, respondió la figura con una frialdad gélida. Tus intenciones son irrelevantes aquí.
Todo lo que importa son las consecuencias. Las sombras comenzaron a arrastrarse más cerca de Juanito, susurros desesperados flotaban en el aire, clamando por socorro. Eran los ecos de aquellos que habían caído antes que él. Sintió que las manos invisibles de los atrapados intentaban aferrarse a sus piernas, tirar de él hacia un destino incierto. «Suéltame», gritó, luchando por liberarse, pero parecía que un peso mayor lo mantenía anclado a ese lugar maldito. La figura de Andrés avanzó, ahora dejando un rastro de oscuridad por donde pasaba. «Ya no puedes escapar. Esta es tu nueva realidad». Juanito sintió una oleada de pánico recorrerlo, su instinto de supervivencia gritaba que no podía rendirse. En un impulso desesperado, recordó algo que había leído en el grimorio. Las palabras de invocación, tal vez también podían ser de liberación. «Regreso lo que tomé», gritó, esforzándose por recordar cada palabra. Mientras hablaba, el libro en el altar brilló intensamente, y las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la luz que emanaba. «No puedes revertirlo así. No lo entiendes», chilló la figura, su rostro ahora retorcido en una mezcla de furia y miedo. Juanito sintió que la energía a su alrededor se intensificaba. Cada palabra pronunciada guiaba la luz hacia las sombras, obligándolas a hacerse a un lado, pero no era suficiente. La figura de Andrés se abalanzó hacia él, la oscuridad parecía querer arrastrar a Juanito hacia la eternidad de agonía. «¿Acaso piensas que puedes liberarte de lo que has invocado? Estás atrapado». La voz se transformaba en un grito ensordecedor. Juanito cerró los ojos, suplicando en su mente, necesitando que sus amigos lo apoyaran en ese instante. En el fondo de su ser, recordó las risas, los momentos felices. Fue entonces cuando sintió que algo en el grimorio vibraba con fuerza, como si lo entendiera y le respondiera. «Espejo de almas, devuélvelas a la luz», gritó, con todas sus fuerzas. La luz se expandió, llenando el sótano, revirtiendo la oscuridad. Una explosión sonora resonó y un gran destello iluminó el lugar, haciendo temblar las paredes, pero, en medio del caos, un eco profundo se escuchó, una advertencia que rasgó el aire helado. «Esto no ha terminado, Juanito. No escaparás de lo que has despertado». La luz se disipó, dejando a Juanito en un silencio gélido. Se dio cuenta de que algo había cambiado, pero no sabía si había salvado a sus amigos o si aún estaban en peligro. Una nueva sombra surgió en la esquina del cuarto, y sus ojos se encontraron. No eran solo los de Andrés, sino también entrelazados con los de otra persona que Juanito conocía. ¿Quién era esa nueva figura? ¿Podría encontrar el camino de regreso hacia la luz o había sellado un destino aún más oscuro? Las preguntas se agolpaban mientras la sombra se acercaba, y la oscuridad parecía reír en la distancia. El final estaba más cerca de lo que pensaba. La sombra avanzaba con paso firme, desdibujando el contorno de su figura en la penumbra del sótano. Juanito sintió que el frío de la soledad lo invadía mientras trataba de discernir quién estaba ante él. El pulso se aceleraba, un eco de miedo reverberaba en su pecho y se mezclaba con un nuevo terror. Esa figura no solo era un espectro de su pasado, era alguien a quien no había deseado ver. «¿Te acuerdas de mí, Juanito?». La voz temblorosa lo atravesó como un rayo helado. Juanito contuvo el aliento, reconoció aquella voz. Era Sofía, su amiga perdida en un juego que nunca debió comenzar. Pero su mirada, la misma que una vez fue cálida y despreocupada, ahora transmitía un vacío gélido. «No, no, esto no puede ser», murmuró Juanito, retrocediendo. Sofía se movía hacia él, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y las sombras. Cada paso que daba, la oscuridad parecía engullirla más, convirtiéndola en una mera figura etérea. «¿Has descubierto el horror de lo que invocaste?», preguntó, sus palabras entrelazadas con un sufrimiento profundo. «No eres el único que sufre aquí.
Todos los que se unieron a ti en la invocación sufren en esta prisión hecha de sus propios miedos. Las sombras comenzaron a susurrar, un coro de voces que resonó como un eco lejano. Los rostros de sus amigos perdidos aparecieron fugazmente en la oscuridad, cada uno marcado por el terror y la desesperación. Un sudor frío bajó por la frente de Juanito al darse cuenta de la verdad que había despertado. Sofía, trató de explicarse, pero las palabras se atragantaron en su garganta. La figura de Sofía se desvanecía, pero la tristeza en sus ojos se aferraba a él. Es tarde, Juanito. Ya no somos quienes éramos. Esta oscuridad se ha alimentado de nuestras almas, y tú no podrás escapar sin pagar un alto precio. El horror llenó el sótano a medida que Juanito comprendía que sus actos no solo habían traído consecuencias para él, sino que las vidas de sus amigos estaban irremediablemente entrelazadas con la sombra que había convocado. ¿Qué debo hacer, entonces? En un acto desesperado, gritó. Déjalos ir. ¿Y a qué precio? La oscuridad exige sacrificios. La voz de Sofía comenzó a parecerse más a un susurro, mientras la sombra detrás de ella crecía, alimentándose del sufrimiento. Juanito, con el corazón latiéndole en las sienes, miró hacia el grimorio aún destilando luz a su lado. Una idea repentina surgió en su mente, un hilo de esperanza mezclado con una gran dosis de miedo. Podía intentar lo que había fallado antes, pero el miedo a perder a Sofía lo paralizaba. Esos vínculos son más que lazos, pensó. Eran vidas que deseaba salvar. Voy a liberarlos, declaró, aunque su voz temblaba. La sombra retorcida de Sofía se agachó, riendo con eco en cada esquina del sótano. ¿Y quién te dice que puedes? Con la determinación ardiente en su pecho, Juanito se acercó al altar. Podría ser un precio alto, pero estoy dispuesto a pagarlo. Las sombras retumbaron como un trueno, y el aire se volvió electrificado. El grimorio empezó a brillar con más intensidad. Con un gesto tembloroso, alzó el libro. E invoco a quienes han caído, devuelvo sus almas a la luz. La oscuridad violenta comenzó a girar, buscando aferrarse a él, pero Juanito se mantuvo firme, ardiendo con la esperanza y la desesperación de recuperar lo que había perdido. Las sombras chillonaban, mientras la figura de Sofía se retorcía, atrapada entre la luz y la oscuridad. La luz empezó a expandirse, acercándose a Sofía, pero la figura se desvaneció. Quizás haya una forma de salvarnos a todos. Pero recuerda, siempre hay un precio. De repente, todo se tornó en silencio, y la luz explosionó. Una bruma oscura envolvió su mente, y Juanito sintió que todo se desvanecía, justo antes de caer en la oscuridad nuevamente. ¿Qué será lo que habías despertado, Juanito? ¿Cuánto pagarías por aquellos que amas? Las preguntas lo atormentaban mientras la realidad se desvanecía, sumergido en un abismo de sombras. El retumbar de la oscuridad volvió a resonar. Podría encontrar un camino a través de esta noche interminable, o se convertiría él mismo en una sombra más. La bruma comenzó a disiparse lentamente, pero no antes de sumergir a Juanito en una confusión aterradora. Se sintió como si hubiera sido arrastrado a otro mundo, cada sonido distorsionado, cada sombra alargándose de manera grotesca. Abrió los ojos y se encontró en un pasillo oscuro y angosto, las paredes cubiertas de humedad y un hedor a moho impregnando el aire. No estaba en el sótano, había sido transportado a la antigua escuela que una vez visitó con sus amigos, un lugar que siempre había evocado risas y alegría, ahora transformado en un laberinto tenebroso. Juanito. La voz era un susurro, un eco familiar que rebosaba de angustia. Corrió en dirección a la voz, cada paso lo hacía sentir más ligero, aunque el sudor frío lo empapaba. Sofía, gritó, la desesperación chupándole la voz. Al girar la esquina, se detuvo en seco. Allí, en la penumbra, vio las siluetas de sus amigos, atrapados en una red de sombras. Sus rostros lucían descompuestos, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles de dolor. Intentó acercarse,
pero las sombras lo arrojaron hacia atrás, como un denso manto silencioso que lo empujaba a la oscuridad. «Juanito, no te acerques», gritó una voz rasposa. Era David, uno de sus amigos más cercanos. «No puedes salvarnos. Esta escuela es un portal, un lugar donde la oscuridad se alimenta de nuestra desesperación». Juanito sintió que su corazón se encogía. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué ha pasado aquí?». Su voz era solo un susurro, asfixiado por el terror que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor, serpenteando por el aire como serpientes invisibles. Se escuchaban fragmentos de risas distorsionadas, ecos de momentos felices que ahora se volvían burlas crueles. El ritual, tu invocación, trajo consecuencias. David continuó, mientras las sombras se retorcían a su alrededor. No solo invocaste a los que fueron, sino que despertaste algo mucho más antiguo. ¿Qué quieres decir? El pánico empezaba a tomar control de su mente. Cada vez que intentan escapar, la oscuridad se fortalece. La voz de David se apagó, como si estuviera siendo absorbido. Juanito, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, tomó una decisión. Necesitaba encontrar la manera de liberar a sus amigos, de poner fin a esta pesadilla. Sin embargo, a medida que se adentraba en el laberinto, la atmósfera se volvía más opresiva. Puertas se cerraban a su paso, y su respiración se volvía errática. De repente, un grito desgarrador resonó, un lamento aterrador que lo hizo detenerse. «Sofía», gritó, reconociendo el eco de su voz entre la multitud de sombras. «Ayuda», era el sonido de un alma atrapada, arrastrándose por el suelo, como si las paredes mismas estuvieran tratando de ahogarla. Juanito sintió su estómago revolverse. Sin tiempo que perder, siguió el sonido, cada grito lo guiaba más profundo en la oscuridad. Al final del pasillo, descubrió una puerta entreabierta, desde donde brotaba una luz tenaz. Se acercó sigilosamente y empujó la puerta con cuidado. Lo que vio lo heló hasta los huesos. Alrededor de una antigua mesa de madera, sus amigos estaban en un círculo, rodeados por sombras que parecían cobrar vida. Al centro, una figura encapuchada sostenía un puñal brilloso, pero el brillo no provenía del metal. Era sangre, la sangre de los llevados al sacrificio. «Juanito», exclamó Sofía con voz entrecortada, su mirada implorante desgarrándole el corazón. «No te acerques». Justo cuando la figura se volvía para mirar a Juanito, el mundo se detuvo. El aire se tornó espeso, y las sombras comenzaron a retorcerse violentamente. Entonces, el grimorio que había dejado atrás comenzó a brillar nuevamente, emitiendo una luz que parecía convocarlo, como una última esperanza. ¿Podía Juanito usar ese poder para liberarlos o caería en la trampa que la oscuridad siempre había preparado? Agarrando el grimorio con fuerza, sintió que su destino y el de sus amigos estaban entrelazados, justo en el borde del sacrificio. «Es el momento», pensó, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la voz de la figura encapuchada resonó en el aire, cargada de malicia. «Siempre hay un precio que pagar». Juanito, el terror lo inundó. ¿Qué iba a perder esta vez? ¿Su alma? ¿Sus amigos? La pregunta se retumbaba en su mente mientras la oscuridad giraba a su alrededor, preparándose para devorarlo todo. Juanito sintió que el tiempo se había detenido. La figura encapuchada, con un puñal manchado de sangre, lo observaba con ojos vacíos que emanaban un frío helador. La energía a su alrededor craqueaba como electricidad en el aire, y el miedo se apoderó de su cuerpo, paralizándolo en su lugar. «¿Qué precio debo pagar?», pudo apenas murmurarlo, las palabras resbalando de su lengua como si prefiriera no pronunciarlas. La figura sonrió, una sonrisa que estaba lejos de ser humana, y levantó el puñal. «No es tu vida lo que busco, querido niño. Es el dolor de los que amas». Sofía, David y los demás amigos parecían atrapados en un trance, sus rostros pálidos y sin vida, mientras las sombras danzaban a su alrededor como espectros sedientos de miedo. «Juanito, no.
Haz algo, gritó Sofía, su voz desgarradora rompió el silencio, como un timbre en el abismo, el grimorio en su mano comenzó a vibrar. Sin pensar, Juanito lo abrió, y las páginas se movieron solas, revelando conjuros arcanos que prometían poder y destrucción. Las palabras parecían flotar en el aire, llamándolo, susurrándole a su oído promesas de libertad, pero también de enredos fatales. Si lo usas, habrá una consecuencia. Todo poder tiene un precio, resonó una voz en su mente. Recordó las historias que escuchó de pequeño sobre antiguos rituales y pactos malditos. El tiempo se escurrió, y en ese instante, Juanito tuvo que elegir, utilizar el poder del grimorio y arriesgar su vida, o dejar que la oscuridad devorara a sus amigos. Yo elijo liberarlos, gritó, y en un acto reflejo, comenzó a recitar las palabras del conjuro. Los ecos le respondieron, susurros de esperanza y terror, mientras la figura encapuchada se tensaba, como una sombra que se acurrucaba ante el fuego. Las sombras que rodeaban a sus amigos empezaron a replegarse, pero aún era insuficiente. La figura alzó el puñal, y una risa macabra resonó en la sala. ¿Crees que eso puede salvarte? No sabes lo que has despertado de repente. El suelo tembló. Las paredes de la escuela empezaron a crujir, como si antiguos secretos quisieran escapar de su prisión. Juanito sentía que el poder del grimorio le ardía en las manos, pero la figura encapuchada avanzaba con pasos decididos, cada vez más cerca. Las sombras se tornaron agresivas, lanzándose hacia él con un aullido ensordecedor. Sofía. David. Agárrense de mis manos, gritó, sabiendo que lo único que podía hacer era intentar conectar su magia con la voluntad de sus amigos. La luz del grimorio se intensificó, irradiando impulsos, intentando romper el vínculo que los mantenía atrapados. Justo cuando la figura acechaba con su cuchillo, algo inesperado sucedió. Un chorro de luz salió del grimorio, iluminando cada rincón tenebroso y revelando una imagen al fondo de la sala. Era el símbolo que había visto en las pinturas de la escuela, una invocación antigua que había sido olvidada por mucho tiempo. Ese símbolo podía ser el camino para sellar la horrenda oscuridad que asediaba a sus amigos. Es ahora o nunca, pensó mientras unos ecos le avisaban que la figura encapuchada se lanzaba hacia él. Con la energía del miedo corriendo por sus venas y el pulso acelerado, Juanito llevó el grimorio hacia la imagen, dispuesto a invocar la luz, pero en ese instante, los rostros de sus amigos comenzaron a transformarse, como si la oscuridad empezara a reclamar su esencia. Los gritos se tornaron en lamentos, y el horror en sus ojos se acentuó. Juanito, no te vayas. Ayúdanos, imploraron, mientras la figura se retorcía, cada vez más iracunda. Juanito sintió que su corazón se rompía ante el sufrimiento de sus amigos. ¿Podría realmente rescatar sus almas sin perder algo peor? Con cada palabra del conjuro, sintió que el suelo se desmoronaba, y el verdadero terror se hacía evidente. Hacer cualquier movimiento podría sellar su destino para siempre. La oscuridad parecía cobrar vida propia. ¿Qué elegirás, Juanito? ¿El sacrificio o la salvación? Resonó la voz, un ofrecimiento tentador. Mientras giraba la vista nuevamente hacia sus amigos, se dio cuenta de que no había tiempo para dudar, y en el apogeo del caos, un grito atravesó la corriente del aire. El precio se paga con sangre, resonó una vez más, mientras todo se sumía en un abismo de sombras y destellos de luz. ¿Qué haría Juanito ahora? ¿Podría encontrar la forma de salvar a sus amigos antes de ser devorado por sus propias decisiones? La figura encapuchada extendió el puñal hacia Juanito, un destello de malicia en sus ojos. La oscuridad siempre gana. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del sacrificio? La figura encapuchada volvió a mover el puñal, y en ese instante, el tiempo pareció estirarse. Juanito sintió el aire helado que lo rodeaba, como si miles de manos invisibles se aferraran a su piel. El sudor frío le resbalaba por la frente, y sus latidos retumbaban en sus oídos como un tambor en un ritual oscuro. Vas a perderlo todo, querido niño,
gritó la sombra, y sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en su pecho. La desesperación le apretaba el corazón, pero la única imagen que surtía efecto en su mente eran los rostros de sus amigos. No puedo dejar que esto termine aquí, pensó mientras sus manos recorrían frenéticamente las páginas del grimorio. Era un tiradero de palabras antiguas, y cada letra brillaba con un poder que invitaba tanto como advertía. Si ese era el último recurso que le quedaba, no podía dudar, recitó el hechizo que iluminaba la escuela, su voz quebrándose, y mientras lo hacía, el aire a su alrededor empezó a vibrar. Las sombras se retorcían con rabia, pero él no iba a rendirse. Tenía que aferrarse a la esperanza, aunque en su interior una parte de él temía el precio. Sofía, David, gritó nuevamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a romperse. Los rostros de sus amigos parecían desvanecerse bajo la presión de la oscuridad, pero su voz era su ancla. Resistan. Vuelvan a mí. La figura encapuchada soltó una risa sarcástica. Tu esfuerzo es inútil. La oscuridad tiene su propio plan, y con un movimiento ágil, descendió su puñal, ruido de metal cortando el aire. Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante, el grimorio brilló intensamente, y un eco que parecía provenir de lo más profundo de la escuela resonó en el aire. Las paredes vibraron, y un poder desconocido brotó, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Un rayo de luz se expandió desde el libro, y por un breve momento, la figura encapuchada retrocedió, visiblemente debilitada. Esto es solo el comienzo, pronunció la sombra, mientras se fundía en un torbellino de oscuridad, escurriéndose entre las grietas del suelo. Las sombras que aterrorizaban a sus amigos comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar un eco de susurros tristes. Juanito, hazlo ahora, gritó Sofía, sus ojos llenos de pánico. Él podía ver cómo luchaban, sus rostros deformándose en lo que podrían ser espectros atormentados. La luz golpeaba estas figuras, pero algo seguía atándolos. El ritual comenzó a cobrar vida propia. Las palabras que pronunció anteriormente resonaron con una cadencia ensordecedora, creando un tornado de energía mágica que giraba en el centro de la sala. Juanito sintió que el poder lo consumía, llenando su ser con una mezcla de desesperación y determinación. Todo poder es un sacrificio. ¿Pero qué voy a perder?, reflexionó. Sabía que todo esto podría ser un juego, una trampa de la figura encapuchada. Pero, si quería salvarlos, debía avanzar. Con un grito agudo, unió sus manos en una súplica de luz. Un brillo intensísimo brotó desde su interior, iluminando con tal fuerza que las sombras temblaron, y un rayo de esperanza se amplificó. Pero el sacrificio aún pesaba en la atmósfera, como un perfume a muerte. De pronto, Sofía lanzó un grito que retumbó en el aire. A sus espaldas, la figura encapuchada emergió nuevamente de las tinieblas, más fiera que antes, con el puñal levantado como si fuera una bandera de guerra. El precio se paga, niño. ¿Estás listo para sufrir su costo? El poder que Juanito había desatado resonaba a su alrededor, desafiando lo que parecía inevitable. Pero el terror se apoderó de él nuevamente al ver que sus amigos luchaban contra sus propios demonios internos, entrelazándose con las sombras. No puedo perderlos. No así, pensó, y con cada latido, el conjuro comenzaba a fluir al ritmo de su desespero. Sin embargo, justo antes de alcanzar el clímax del ritual, un grito reverberante atravesó la sala. Juanito, tu decisión determinará el futuro. Y el eco de las palabras se disipó tan rápido como llegó, dejando en su lugar un silencio inquietante. En ese momento, sintió que el poder lo abandonaba, como si las sombras estuvieran al acecho, aguardando el instante perfecto para devorarlo todo. La figura encapuchada avanzaba con pasos seguros, su mirada resplandecía con una malicia antigua que prometía sufrimiento. ¿Podría Juanito salvar a sus amigos antes de que la oscuridad reclamara su vida? Una decisión crujía en el aire, como una rama listando a punto de quebrarse.
El silencio en la sala era tan denso que Juanito podía oír cómo su corazón latía frenéticamente, cada golpe resonando como un grito de auxilio. La figura encapuchada avanzaba con paso firme, el puñal brillando con una luz siniestra, como si añorara cortarle el aliento a quienes se atrevían a desafiarla. Tu sacrificio será grandioso, niño. Las palabras se deslizaron por el aire como un veneno sutil, pero lo que Juanito no entendía era que la oscuridad deseaba más que solo su vida. Necesitaba su esencia, su luz, esa chispa que podía revertir la magia oscura que la mantenía ligada a este mundo. Con cada paso, los amigos de Juanito luchaban contra sombras que le susurraban secretos, revelaban temores ocultos, llenándolos de desesperación. Sofía, con su justificada valentía, gritaba en medio del caos. Resiste, Juanito. No lo dejes ganar. Su voz, aunque llena de miedo, era un rayo de esperanza que mantenía a Juanito centrado, pero el poder comenzaba a escabullirse de sus manos, y con cada palabra del hechizo, las sombras se reactualizaban, oscureciendo la luz que había logrado acumular. No puedo dejar que esto termine así, pensó, mientras sus ojos buscaban en el grimorio una respuesta, una salida. La figura encapuchada se detuvo de repente, hundiendo el puñal en el suelo. De un punto de impacto, una onda de energía oscura surcó la sala, haciendo que las paredes parecieran respirar. Juanito sintió el tirón de la habitación, la fuerza que lo empujaba hacia atrás, como si estuviera siendo encerrado en un pozo sin fin. ¿Acaso crees que puedes jugar con fuerzas que no comprendes? La figura se burló. Tus amigos están perdidos y tú los seguirás al abismo. En aquel momento, una idea cruzó por la mente de Juanito, tan arriesgada como tentadora. ¿Y si usaba su propio miedo contra la oscuridad? Si el grimorio podía encerrar magia, tal vez también podía sellar aquellos miedos que lo atormentaban. Con un último suspiro, decidió intentarlo. Aléjate de ellos. No son lo que desearías, gritó, y se enfocó en las sombras que acechaban a sus amigos. Sintió que algo dentro de él comenzaba a cruzar lápiz sobre papel. Las palabras resonaron en su pecho, y se unieron en un canto ofrendido a la luz, pero la figura encapuchada rió con un eco sobrenatural. Felicidades, niño. Has decidido jugar con fuego. Juanito cerró los ojos, concentrándose, y comenzó a invocar su peor miedo, aquella angustia que lo envolvía cada noche antes de dormir. Lo conjuró con toda su fuerza, la sensación de estar solo, la imagen de sus amigos perdiéndose en sombra. Al abrir los ojos, el hechizo emanaba de él con tal fulgor que las sombras comenzaron a destilar un sonido parecido a llantos lejanos. Esto fue un error, exclamó Sofía, atrapada en su lucha personal con sus propios temores. David, en la esquina, temblaba, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y de desesperación. En aquel instante, Juanito sintió que todo se desmoronaba. La figura encapuchada se retorció de risa, y con un movimiento rápido, lanzó el puñal hacia Sofía. Que tu luz muera, fue la advertencia que resonó mientras la hoja brillaba peligrosamente en el aire. No, gritó Juanito, lanzándose hacia ella instintivamente. El tiempo se detuvo de nuevo, y al caer, sintió una conexión con aquellos con quienes había luchado, una fuerza indescriptible que lo empujaba hacia adelante. El resultado de su acto de valentía, sin embargo, se materializó en la forma de una sombra que se abalanzó hacia él, absorbiendo la luz de su sacrificio. Juanito sintió como la fría mano de la oscuridad buscaba enterrarse en su pecho. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?, resonó la voz de la figura encapuchada, y Juanito entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras luchaba entre su propia resistencia y la desesperación, una voz conocida le susurró en el fondo de su mente: el sacrificio siempre tiene un precio, pero lo importante es el valor de los que dejas atrás. La oscuridad comenzó a arrastrarlo hacia un abismo, y en una última hazaña de voluntad, Juanito juró que no iba a abandonar a sus amigos. Pero al sumergirse aún más, una pregunta emergió, inquietante y aterradora:
¿qué pasaría si al intentar salvarlos, se convertía en su propia perdición? Todo se tornó negro. ¿Cómo podría salir de esta carnicería sin sacrificar su propia alma? Las sombras reían a sus espaldas. Y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una última luz se encendió al fondo, pero, ¿era una salvación o una trampa más profunda? La oscuridad lo envolvía como un manto pesado, casi tangible, mientras Juanito se dejaba llevar hacia el abismo. El frío de las sombras se sentía como agujas de hielo, y su respiración se convirtió en un susurro apenas audible. La luz que había invocado parecía lejana, difusa, como si intentara escapar de él. Mientras caía, cada latido de su corazón sonaba como un tambor marcando el fin inminente. De pronto, la fuerza del abismo se detuvo, arrojándolo violentamente a un espacio oscuro y vasto. Juanito se encontró de pie, tembloroso. Alrededor, las sombras danzaban, burlonas, como si se deleitaran en su confusión. Un eco familiar resonó en su mente, un rastro del hechizo que había conjurado. Antes, la energía había sido suya, pero ahora pertenecía a la oscuridad que lo rodeaba. ¿Dónde estás?, llamó, su voz temblando con el miedo que había invocado. La respuesta fue un silencio sepulcral, pero el murmullo de sus amigos, encapsulado en su mente, comenzó a transformarse en gritos desgarradores. Sofía. David, gritó, pero el eco de sus voces se ahogaba en el retumbar de las sombras. A lo lejos, se vislumbró una luz parpadeante. Se acercó, sintiendo como su pecho se llenaba de una esperanza que se evaporaba justo antes de alcanzarla. Algo en el fondo lo advertía, esa luz no era lo que parecía, las sombras comenzaron a acercarse. No puedes huir de tus miedos, Juanito, susurraron. Ellos son parte de ti. ¿Acaso piensas que despojándote de nosotros puedes salvarte? Se sintió despojado, vulnerable. Recuerdos de sus peores momentos inundaron su mente, el día que perdió a su perro, la vez que sus amigos lo ignoraron, el miedo a no ser suficiente. Cada uno de esos recuerdos se materializaba en una sombra más oscura, un eco del sufrimiento al que había decidido enfrentarse. «Déjenme en paz», gritó, pero sus propias palabras se sentían débiles y vacías. Todo se volvió confuso, las sombras se presentaban como figuras conocidas, como sus propios amigos desenfrenados por el miedo, pero también como entes grotescos que se burlaban de él. «Desperdicias tu luz», dijo una de las sombras, tomando la forma de Sofía, su rostro distorsionado en una mueca de sufrimiento. «No. Sofía no es así», murmuró Juanito, incapaz de distinguir entre la verdad y la ilusión. La figura encapuchada apareció ante él, como un espectro sin rostro, y extendió su mano hacia Juanito. «Acepta lo que eres. Este es tu destino. Todos los sacrificios tienen un precio. Tu esencia se convertirá en mi poder». La voz resonaba con un eco demoníaco, como si cada palabra estuviera impregnada de las almas que había reclamado. Juanito retrocedió, sintiendo la horrorosa verdad de su invitación. «No puedo dejar que mis miedos me consuman. No voy a ser su precio». Con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos e intentó recordar la luz, el calor de sus amigos, cada rayo de esperanza que había vivido. La luz al final del túnel parecía estar a punto de apagarse, pero de repente, las risas y gritos de sus amigos, la determinación de Sofía, regresaron a él. Eran un eco de vida en medio de la tormenta que lo rodeaba. «Tienen valor», gritó, sintiendo como la luz comenzaba a refulgir nuevamente en su interior, rompiendo las cadenas de su desesperación. La figura encapuchada se tambaleó, como si la luz hubiera golpeado su esencia más que cualquier ataque físico. Pero algo oscuro se escondía en las esquinas de su mente, un susurro insistente que decía, «¿Y si fallas?». Si fallas, nadie volverá a ser el mismo, y con esa semilla de duda germinando, Juanito comprendió que la única manera de enfrentar sus temores era unirse a sus amigos, no separarse de ellos. La sala temblaba, lo que significaba que la batalla estaba lejos de terminar. La primera luz había sido solo un destello.
Podría encontrar la unión necesaria para sellar la oscuridad de una vez por todas. Mientras se preparaba para unirse a sus amigos, la risa de la figura encapuchada llenó la habitación con un eco de locura. ¿De veras crees que eso será suficiente? La verdadera oscuridad apenas empieza a mostrar su rostro. Y mientras el abismo se abría bajo sus pies, una creciente sombra se lanzó hacia él, y una voz al final resonó: recuerda, Juanito, el miedo no se muere, se transforma. La oscuridad lo envolvía mientras Juanito sintió como la luz en su interior comenzaba a brillar con fuerza. Con cada latido de su corazón, su determinación crecía. No podía dejar que sus amigos perderían su esencia en el abismo. No voy a dejar que la sombra nos consuma, gritó, su voz resonando en el silencio asfixiante. Con el grimorio en mano, recordó los momentos felices, los rostros de Sofía, David y los demás, y las risas que compartieron. Esa luz, esa conexión, era su único poder. Era la única forma de enfrentar lo que había desatado. Mientras recitaba palabras del libro, la energía alrededor empezó a vibrar. Las sombras, sintiendo la esencia de su resistencia, comenzaron a retroceder, gritando en agonía. La figura encapuchada, que parecía alimentarse de la desesperación, ahora se detenía, atónita por la fuerza de aquel adolescente. «Tienen valor», repitió Juanito, y las sombras comenzaron a girar como un torbellino, atrapando todo el miedo que una vez los había poseído. «Este poder no es solo mío. Es nuestro». Con ese grito, lanzó su energía hacia sus amigos atrapados. La luz iluminó el oscuro lugar, y cada amigo, atrapado en su sombra, empezó a despertar. Sus ojos se llenaron de vida, y aunque estaban marcados por el sufrimiento, la conexión que forjaron como grupo comenzó a sanar. «Juanito», gritaron, sus voces unidas en una melodía de esperanza. A medida que la conexión crecía, la figura encapuchada empezaba a tambalearse, aterrada por la unión de sus energías. Los rostros de sus amigos, cada uno recordando momentos compartidos, se volvieron más claros. Sofía levantó la voz en medio del caos: «Vamos, juntos. Nosotros vencemos esta oscuridad». La figura oscura retrocedía, y mientras caía, su fuerza se debilitaba. «Esto no ha terminado. Siempre habrá un precio», resonó su voz, pero Juanito sintió que la luz lo guiaba. La risa burlona se desvaneció mientras él, ahora rodeado de sus amigos, comprendía que ningún sacrificio era demasiado alto cuando se trataba de salvar a quienes amaba. «Por nuestra amistad, por nuestros recuerdos», gritó con todas sus fuerzas. Con un último conjuro, canalizó la unión en un estallido de luz brillante. El grimorio brilló intensamente, y en esa explosión, las sombras comenzaron a disolverse. La figura encapuchada gritó en agonía mientras el poder de la conexión lo arrastraba hacia el vacío. Con un último vistazo, Juanito se dio cuenta de que todo estaba volviendo a su lugar. El sótano se desvaneció, y las risas de sus amigos llenaron el aire una vez más. Sentía sus manos apretadas, sintiendo que cada uno había compartido el peso de la lucha. Finalmente, la luz se disipó y se encontraron de nuevo en el viejo pasillo de la escuela, la calidez de la amistad envolviéndolos en un abrazo. El tiempo pasó, pero el eco de sus risas todavía resonaba en sus corazones. Habían enfrentado el abismo y habían triunfado. Sin embargo, un ligero escalofrío recorrió la espalda de Juanito al mirar hacia el viejo pasillo en el que antes se encontraban. La advertencia de la figura resuena en su mente: siempre habrá un precio, pero no podía permitir que ese miedo lo consumiera nuevamente. Se volvieron hacia sus amigos, y comprendieron que su unión era más fuerte que cualquier oscuridad. «Siempre estaremos juntos», pronunció Sofía, a lo que todos asintieron. La oscuridad puede ser aterradora, pero juntos fueron más fuertes. La escuela, aunque llena de historias sombrías, ahora guardaba un nuevo recuerdo: la victoria del amor y la luz sobre la oscuridad. Y así, mientras sus corazones latían al unísono, Juanito comprendió que su historia no solo era de miedo, sino también de coraje y amistad. Pero espera.
Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.